Para dar inicio al ciclo de conferencias para candidatas y candidatos e integrantes de partidos políticos durante el proceso electoral 2017-2018 en el Estado de México, cedo el uso de la palabra a nuestro moderador, el licenciado Pedro Zamudio Godínez, consejero presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. Gracias, Adelante. maestro. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos sean todas y todos ustedes a la Casa de la Democracia en el Estado de México, al Instituto Electoral del Estado de México. Es un honor contar con su presencia, tanto la física como la virtual. El ciclo de conferencias que hoy, en unos momentos, iniciaremos, está pensado para proporcionar información que nos parece, en términos de quien lo organizó, la presidenta, fundamentalmente la presidenta de la Comisión de… La Comisión Temporal de Igualdad de Género, Derechos Humanos y No Discriminación de este instituto, creada ex profeso para este proceso electoral 2017-2018, la maestra Laura Daniela Durán Ceja. La selección de los temas, la selección y la invitación a los ponentes fue pensada sobre todo en darles información específica, puntual, a quienes van a ser en breve candidatas y candidatos en campaña del Instituto en el Estado de México para este proceso electoral. El proceso electoral ha tenido muchos cambios, serán primeras veces, de muchas cosas serán primeras veces este proceso electoral, y nos pareció importante y fundamental proporcionarles información desde este instituto a quienes van a desarrollar sus campañas en breve en el territorio estatal respecto de diferentes temas. El día de hoy iniciaremos en breve con la ponencia del maestro Flores Bernal, a quien le agradecemos mucho su presencia, amigo de este instituto, conocido, también con la presencia del maestro Tapia Sebastián de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es un honor, le insisto, contar con su presencia, con la amplia participación. Tuvimos una solicitud de registro muy amplia de parte de personas que están en esta condición de todavía candidatos ahorita registradas, candidatas y candidatos registrados, que en breve, insisto, empezarán a desarrollar sus campañas, y nos parece de nuevo que la información que les podremos proporcionar será de utilidad para el desarrollo de esas actividades. Este proceso electoral, les decía, ha planteado varios retos. Uno fundamental, este instituto, con la participación, por supuesto, plena y decidida de todos los partidos políticos aquí representados, puso en marcha o puso en vigor la aplicación de la paridad como principio constitucional en sus vertientes efectivas, tanto la horizontal, la vertical, que sí está en nuestra ley, en nuestro código establece cómo se deben registrar las planillas de ayuntamientos para conseguir que la mitad, por lo menos, de candidatas y la otra mitad sea de candidatos. También insiste o señala nuestro código cómo se debe conseguir o cómo se debe observar la paridad, otra vez, de 50% en el registro de diputadas y diputados a la legislatura, pero este Instituto Electoral del Estado de México desde hace algunos años, desde el 2016 para ser exactos, modificó su normativa interna con la colaboración de los partidos políticos, y añadimos en nuestro reglamento de candidaturas, de registro de candidaturas, la obligación de los partidos, no está ni en la ley ni en la Constitución, pero sí está en el ánimo de las fuerzas políticas del Estado de México, la obligación de los partidos de registrar la mitad de las planillas que registraran encabezadas por un género y la otra mitad por el otro. Esta obligación como tal nos la asignamos en el Instituto Electoral del Estado de México a través de esta modificación en nuestro reglamento, modificación reglamentaria que se precisó aún más el año pasado con la integración actual del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México y con la participación, insisto, decidida de todas las fuerzas políticas, para que se verificara no solo la paridad horizontal y vertical, sino también los bloques de competitividad. Esto es asegurarnos de que la postulación de candidatas y candidatos fuera de manera proporcional en los bloques donde los partidos, por historia, digamos, al menos los resultados de la última elección similar, que fue la del 2015, pudieran tener las mejores condiciones para competir. Todos estos esfuerzos se vieron cristalizados, están ahorita cristalizados en el registro de candidatas y candidatos. Por primera vez en el Estado de México hay más mujeres registradas a los cargos de elección popular en contienda, por además una acción afirmativa que varios partidos siguieron, de no solo asignar la mitad de las planillas y de las fórmulas encabezadas por mujeres, sino también añadir mujeres como suplentes en diferentes espacios en las planillas y en las fórmulas. En fin, tenemos, me parece, las condiciones adecuadas hasta este momento para
en el registro de candidatas y candidatos las condiciones adecuadas para lograr una más efectiva participación de la mujer en la vida política del Estado de México. Pero falta una parte importante, falta que esta postulación se haga efectiva en la competencia, en las condiciones equitativas para desarrollar efectivamente las campañas y para competir por el voto popular el próximo 1 de julio. El proceso electoral marcha en tiempo y forma en el Estado de México. El día de hoy, en breve, estará por realizarse la segunda insaculación de las ciudadanas y ciudadanos, que también les quiero comentar, es un dato alentador. La cantidad de ciudadanas y ciudadanos que están identificados por el INE como posibles funcionarios de casilla es la necesaria. No habrá ninguna zona del Estado donde se tenga que tomar providencias especiales o haya una preocupación en cuanto a la integración de las mesas directivas de casilla. Sí hay una tasa de rechazo menor a la esperada en cuanto a los funcionarios de casilla. Entonces todos estos son signos alentadores de que tendremos una participación copiosa el próximo 1 de julio y pues estamos haciendo todo lo necesario para que el proceso electoral se desarrolle en tiempo y forma. Quisiera refrendar con todas y todos ustedes el compromiso de este instituto con la paridad de género y su efectiva aplicación. Integramos, les decía, la Comisión Temporal de Igualdad de Género, Derechos Humanos y No Discriminación para este proceso electoral. En ella participan los partidos políticos de manera decidida. Esta comisión está teniendo actividades y tendrá muchas más durante el desarrollo o lo que nos falta de aquí a la jornada electoral. Tuvimos entonces también la condición de las nuevas reglas para el registro de candidatas y candidatos. Y en función de estas acciones, nos parece que este ciclo de conferencias servirá para brindar conocimientos y herramientas a candidatas, candidatos e integrantes de los partidos políticos para fortalecer el conocimiento y por ende el ejercicio de sus derechos político-electorales durante el proceso electoral en curso. Durante estos 2 días, ustedes escucharán especialistas de diversas instituciones con las que el IEN mantiene una estrecha colaboración y a las cuales les agradecemos su participación, pues sin duda enriquecerán con su experiencia y conocimientos sobre los tópicos que aquí se abordarán. Felicito de antemano a quienes nos acompañan de manera presencial y a través de nuestras vías electrónicas, pues sabemos que estos días son importantes para la preparación de sus campañas y queremos que lo que aquí se presente abone al más efectivo desarrollo de las mismas. Queremos también invitarles a compartir los contenidos de este ciclo de conferencias con quienes no podrán estar aquí en estos 2 días. Estarán las conferencias por temas, estarán en nuestro canal de YouTube bajo demanda para que puedan ser revistas, vueltas a ver, o ofrecidas a quien no pudo acompañarnos en estos 2 días, para que puedan tener toda la información necesaria. Como lo dice nuestro mensaje central de la campaña de comunicación de este proceso electoral en el Instituto Electoral del Estado de México, no hay pretexto y no tenemos por qué tenerlos. Dicho lo anterior, y a fin de aprovechar al máximo su tiempo en estos 2 días, me es muy grato dar por iniciados los trabajos del ciclo de conferencias para candidatas y candidatos e integrantes de partidos políticos durante el proceso electoral 2017-2018 en el Estado de México, y siendo las 10:17 de este día 8 de mayo de 2018, damos iniciados los trabajos. Muchísimas gracias por su presencia. Bien, voy a permitir ahora presentarles, como decía, para aprovechar al máximo su tiempo y agradeciéndoles su puntual asistencia, una semblanza del maestro Flores Bernal. Ya les decía yo, amigo de este instituto, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestro en Derecho con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con estudios concluidos de doctorado en Derechos Humanos por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Es un programa académico que se desarrolla en coordinación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. También ostenta el máster en Argumentación Jurídica con doble titulación por las universidades de Alicante, España y Palermo, Italia. Su experiencia profesional electoral abarca más de 2 décadas, aunque lo vean joven. No, muchas gracias. En los ámbitos jurisdiccional, administrativo y académico. Se ha desempeñado como jefe de actuaría regional y secretario técnico de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los años 2000 y 2003 para los procesos electorales federales correspondientes. Como secretario proyectista y jefe de la Unidad de Estudios, Investigaciones y Proyectos en los procesos electorales 96 y 99 y como magistrado del Tribunal Electoral del Estado de México en un primer periodo de septiembre de 2005 a octubre de 2014. Ha colaborado también como asesor de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 2017 y actualmente es magistrado del Tribunal Electoral de nuestro Estado. Se ha desempeñado como docente a nivel licenciatura y posgrado en Derecho con líneas de acentuación en materia electoral para diferentes universidades del país, entre las cuales destacan la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad de Anáhuac y la Universidad Nacional Autónoma de México.
Además, ha colaborado en los posgrados especializados impartidos en el Centro de Formación y Documentación Electoral del Instituto Electoral de este instituto y en el Centro de Estudios de la Comisión de Derechos Humanos también del Estado de México. Es coautor de, entre otras, las siguientes obras colectivas: Estudios de Derecho Electoral, Direito Electoral, Panorama Electoral y Fórmulas de Representación Proporcional en la República Mexicana, y ha colaborado con múltiples artículos para revistas especializadas en materia electoral y constitucional, y es un honor el día de hoy presentarlo con ustedes y escucharlo. Muchísimas gracias, maestro. Tiene usted la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todas, a todos. Realmente para mí es un gusto poder estar el día de hoy en el Instituto Electoral del Estado de México. Señor presidente, muchas gracias por la invitación. También es un honor poder estar aquí compartiendo la mesa con distinguidos especialistas en derechos humanos. Saludo efusivamente, cariñosamente a todos los candidatos y candidatas registrados por parte de los partidos políticos para este proceso electoral 2017 y 2018. El Instituto Electoral, y específicamente su Centro de Formación y Documentación, es una de las casas institucionales más queridas para mí. La verdad es que mucho de lo que he podido realizar en materia académica, en materia de docencia en posgrado, tiene que ver con lo generoso que ha sido este instituto para conmigo. Desde el periodo 2010 al 2016 fungí como docente en los posgrados especializados que se imparten en esta institución. Bien, pues el instituto siempre me pone temas complicados. Ya no es hablar en un tema en específico, sino hablar de conceptos básicos de derechos humanos, derechos políticos y temas de paridad de género, lo cual en un curso de posgrado que se estime decente de serlo, pues no nos lleva menos de 30 horas de trabajo, y pues se puede hablar sobre estos temas en 5 minutos, acotando muchas generalidades, o se puede hablar en 40 horas en un curso de posgrado. Hacerlo en 20, 30 minutos es una tarea que juntos vamos a realizar el día de hoy. Bueno, lo que hice fue un esquema tripartita donde podemos temáticamente hablar sobre derechos humanos, derechos políticos, temas de género, no discriminación. René Casans hablaba sobre la inexpugnabilidad del sistema universal de derechos humanos, pero el platense, el maestro Fabián Salvioli, nos dice que bueno, el tema de la universidad tiene que ver más bien porque está en constante crecimiento, no se sabe a dónde va y porque lo domina el caos. Sí, más de 50 órganos de derechos humanos a nivel del sistema universal. En el sistema interamericano, pues solamente tenemos básicamente la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero quiero referir brevemente algún tema importante, previo, básico, necesario: la construcción de entornos democráticos. Desde nuestros cursos del programa de formación y desarrollo profesional en el Instituto Federal Electoral teníamos que ver estos temas de construcción de la democracia. La democracia se construye a base de dos conceptos fundamentales, necesarios, esenciales: el concepto de ciudadanía y el concepto de espacio de socialización. Y esto se da en base a principios. Sí, si un espacio de socialización avanza hacia un lado y otro va en sentido contrario, como sociedad no tenemos un proyecto de nación y vamos a la deriva. Por eso es importante pensar cómo sería un sindicato democrático, una familia democrática, una iglesia democrática, y podría seguir avanzando. Pero bueno, esto se hace en base a principios de fácil explicación, de difícil aplicación. Entre ellos el principio de norte ético. Los derechos humanos es el único proyecto de humanidad posible, y esto se basa en el concepto, decía yo, de ciudadano, de persona. Persona, que viene de personare, en las antiguas tragedias griegas la máscara que se usaba era para sonar fuerte, personare, lo que suena fuerte. Entonces la persona es la que suena fuerte. Entonces persona es el ser humano en lo que tiene, en lo que todos tenemos, de únicos, de irrepetibles, de insustituibles, de libres, de centrales y de dignos. Por ello la dignidad tiene que ver con la axiología. Para los medievales, para los pensadores medievales, el axios, los axiomas, significaban dignidades, fíjense.
Entonces, un axioma es una verdad, es un principio que no necesita comparación, comprobación para tener validez. Esa es la dignidad. Esa es la dignidad que todos tenemos y que, como te decía yo, emparenta con la axiología. Al ser un absoluto que debe ser reconocido por necesidad racional, con el consecuente respeto y estima por todos nosotros, por la persona humana, sin importar condiciones de raza, de sexo, de nacionalidad, de credo. Para lo cual, y a efecto de no perderme en este laberinto de conocimientos, en esta… Fíjate, déjame que te platique un tema de la mitología griega. Por mi formación clásica, pues tengo ese defecto, ¿no? Entonces, pero bueno, a ver, que tiene que ver con razón y poder. En la isla de Minos existe un palacio que hasta, según Ramón Xirau, maestro español radicado en México, experto, maestro y filósofo, dice que hasta el día de hoy los expertos arqueólogos se siguen perdiendo en ese laberinto de ese palacio. Entonces, bueno, ¿qué pasaba según la mitología? Pues que habitaba en ellas el Minotauro, el toro de Minos, que devoraba cada 9 años a 7 varones jóvenes y 7 doncellas que les eran ofrecidas por los atenienses. Para evitar esto, el héroe Teseo decide aniquilar al Minotauro, a esa fuerza tremenda que tenía, incontrolable, y lo hacen a través con Ariadna, la princesa Ariadna, a través de una estratagema. Utilizan un hilo tejido por Ariadna, a través del cual no se iba a perder en ese laberinto Teseo, y es como logra ingresar al laberinto y puede darle muerte al Minotauro y liberar a la ciudad de Atenas de esta situación. Bueno, el día de hoy no vamos a matar a ningún Minotauro, el día de hoy utilizaremos un hilo conductual en la exposición y permíteme que sea la línea jurisprudencial, el tema que yo te quiero proponer hoy para no abundar mucho en algunos temas teóricos, pero simplemente seguir esa línea jurisprudencial que nos proponen los órganos límite de control de la constitucionalidad del orden jurídico mexicano, la Suprema Corte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y desde luego algunos casos relevantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, esa es la propuesta que tengo el día de hoy. Por derechos humanos, ¿qué entendemos por derechos humanos si hablamos el día de hoy de conceptos básicos y fundamentales? Son derechos y libertades fundamentales para el disfrute de nuestra vida cotidiana, en condiciones, te decía yo, de plena dignidad, de ese axios al que se referían los medievales, y se definen como intrínsecos a toda persona por el solo hecho de pertenecer al género humano. Se dividen en generaciones, por lo que respecta a lo que nos ocupa el día de hoy, la primera generación, los derechos civiles y políticos, entre los cuales desde luego se encuentran aquellos regímenes de libertad, de igualdad, de seguridad y desde luego de organización política y de posibilidad de postular y ser postulados al gobierno de un Estado, de una sociedad políticamente organizada. La segunda generación, conocidos como los derechos DESC, derechos sociales, económicos y culturales, y que se encuentran en el llamado estado de bienestar, que tienen que ver con la seguridad social, el acceso al trabajo y a un nivel adecuado de vida, de salud, de educación. Una tercera generación estoy tratando de ser muy esquemático en esta exposición, tiene que ver con la solidaridad y el desarrollo al derecho y la autodeterminación de los pueblos, el derecho a la paz, el derecho a la protección, y bueno, algunos hablan de de aspectos relativos a una cuarta generación de derechos humanos, como el acceso pues a lo que ahora todos tenemos básicamente en estos aparatos, el acceso a redes sociales, el acceso a internet. ¿Qué podemos decir? Bueno, que existen, los derechos humanos tienen una doble fuente de origen, una fuente interna que se está dando por la Constitución, por todo el orden jurídico. Si nosotros leemos con cuidado el artículo 102, porque pensamos que a veces nos quedamos con ese bloque de constitucionalidad,
y decimos que, bueno, no solamente los derechos humanos se encuentran en la Constitución, sino también en los tratados internacionales. Pues si nosotros leemos con cuidado el artículo 102, las comisiones de derechos humanos, que incluso previo a la reforma 2014, todos los derechos que contempla el orden jurídico mexicano. A esos derechos humanos se refiere nuestra Constitución y esa es su fuente de origen, todo el orden jurídico mexicano. Y si también leemos con cuidado nuestro artículo 133, nos enteraremos que entonces podemos encontrar derechos humanos no solamente en la Constitución, en las leyes ahora tan socorridas, las leyes generales, ¿no?, de aplicación tanto en el ámbito federal como en el estatal, sino como bien nos señalaba el maestro Zamudio, también en reglamentaciones, como sucede en el tema de género. Entonces, de fuente interna y también de fuente metanacional, tratados internacionales que el gobierno mexicano ha suscrito y que desde luego existen sistemas de protección. Cuando a mí me preguntan en alguna plática en las cuales tengo la oportunidad de estar interactuando, como el día de hoy, si es necesario acudir o si tenemos la posibilidad de acudir, no solo pues agotar las instancias nacionales, sino la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, y nos dice con cierta ironía el maestro Fabián Salvioli, bueno, recurran también a los órganos del Sistema Universal. Pero bueno, ¿qué diría yo? La génesis de la reforma 2011, una reforma importantísima que platicábamos previamente a esta plática con los señores consejeros, en la reforma del artículo primero, los artículos 13, 14, 15, 16, 103, 105, 107 de nuestra Carta Magna. La razón de ser de esa reforma era otorgar el beneficio a todos nosotros de justicia de primera a la primera. Es decir, de que pudiéramos recurrir a los órganos encargados, no solo a los tribunales, dice el artículo primero, a todas las autoridades en el ámbito de sus atribuciones, a esa justicia de primera a la primera. Y bien, esto tiene que ver con el siguiente apartado, el tema de los derechos políticos que desde la Revolución Francesa se han reconocido como la participación del pueblo que es soberano, según las ideas de Rousseau, de esa expresión de esa voluntad general, en la conformación pues, del gobierno, de la expresión máxima de la voluntad general, que es la ley, en los términos que ustedes y que nosotros la conocemos, y que tiene que ver con el ejercicio de la soberanía que radica esencial y originalmente en el pueblo. Este ejerce la soberanía a través de los poderes constituidos, de los poderes públicos y desde luego mediante el importante derecho al sufragio, que es finalmente esa expresión de la voluntad ciudadana que se concretiza. Tenemos nosotros un gran vacío en la historia jurídica mexicana, por razones de tipo histórico, jurisprudencial y legal en su caso. No existía un mecanismo de protección de los derechos políticos. Existe por ahí una tesis de la quinta época que rezaba que el juicio de amparo era improcedente en materia, la quinta época, la histórica quinta época, ¿verdad?, que decía que el juicio de amparo era improcedente en la tutela de los derechos políticos porque estos en rigor no eran garantías individuales. Así decía. Para aquel entonces también la ley de amparo, la ley reglamentaria del artículo 103, nos decía que el juicio de amparo era una causal de improcedencia. El artículo 73, en aquel artículo 73 nos decía que el juicio de amparo era improcedente, entre otros, contra actos y resoluciones de los órganos electorales. Pero esto tiene una razón de ser histórica. Uno de los grandes debates sostenidos por dos de los más grandes juristas de nuestra historia, Iglesias y Vallarta, sobre el tema de la incompetencia de origen y que detonó la situación de que no existiese un medio de impugnación que tutelase los derechos político-electorales hasta finales ya del siglo anterior, del siglo XX. Fíjate tú que una posición decía que pues era necesario que la Suprema Corte conociese a través del juicio de amparo
de la tutela de derechos políticos. Pero la oposición que ganó era la oposición que decía que no había que contaminar al máximo órgano de justicia con las pasiones políticas que se desbordaban en la contienda por el poder. Luego entonces tuvimos un gran vacío que duró pues desde 1870 hasta 1996. Se acordará el maestro Bello Corona que en 1994 tuvimos el recurso de apelación ciudadana que estaba regulado por el entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, sus libros séptimo y octavo, que nos hablaban de un recurso de apelación ciudadana. Ya por ahí existían los vicios de un mecanismo de tutela de los derechos políticos. En este caso procedía contra actos del Registro Federal de Electores. Contra, uno, la negativa de expedición de credencial, la no inclusión o la exclusión indebida de la lista nominal de electores. Fíjate, estamos hablando ya de 1994. No es sino hasta la reforma de 1996, del 22 de agosto de 1996, cuando se crea un sistema de medios de impugnación que ya contempla, entre otros mecanismos, el juicio para la protección de los derechos político-electorales. Yo recuerdo que en algunas de las mesas, comparecencias que teníamos los entonces magistrados de esa primera integración del 2005, y se proponía ya que a nivel local tuviésemos un juicio para la protección de derechos político-electorales local, que ahora ya lo tenemos en legislatura, lo tenemos en legislación. Y nos decían los señores legisladores, las preguntas que nos hacían a veces era, oiga, ¿y por qué no adaptamos el juicio de amparo? Le digo, bueno, porque sería, y se reían, porque yo les decía, es que sería como crear un Frankenstein jurídico. Necesitamos un mecanismo paralelo al juicio de amparo que proteja, que garantice el ejercicio de los derechos políticos, así como existe a nivel ya de la Ley General del Sistema de Medios que tuviéramos en cancha local, a través del Código Electoral local, un mecanismo. Ya nos tocó ver para la reforma electoral del 2014 un mecanismo al cual todos ustedes, todos nosotros tenemos acceso, que es este juicio para la protección de derechos político-electorales, el cual ya viene a cerrar ese círculo de protección constitucional, ya viene a garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales, primero ante una instancia local que es el Tribunal Electoral del Estado de México, y después, si así se considera, en su caso, ante la instancia de justicia electoral federal. Ahí voy. Luego entonces, esta evolución en la protección, en la tutela de derechos político-electorales no ha sido sencilla. La ley de amparo, corrígeme Saúl si estoy mal, pero son la actual más de 200, 300 artículos. ¿En cuántos artículos está regulado el juicio para la protección de derechos político-electorales? En 8. Y a nivel local son 5. Entonces, ¿qué nos queda? Todo ese mundo de protección, de protección constitucional de los derechos político-electorales, que son derechos fundamentales, que son derechos humanos, ya lo veíamos, que también son derechos humanos, ¿qué nos queda? Interpretar para hacer efectiva esa tutela, hacer acceso, posible el acceso a la tutela judicial efectiva. Y voy a recurrir a otra metáfora, si tú me lo permites el día de hoy. Será por la lluvia, que vengo así como medio metafórico, pero bueno, a ver, también de la mitología griega. En la tercera edad de los hombres, los dioses deciden destruir a la humanidad con un diluvio, que esperemos que no sea el caso del día de hoy. Si te parece conocida la historia, y escogen un varón justo, si te sigue pareciendo conocida la historia, pero no se llamaba Noé, se llamaba Deucalión. Y Deucalión decide, por instrucciones de Hermes, que era el mensajero de los dioses, y ahí viene la palabra hermenéutica, incluso interpretación, entonces decide construir, ¿qué crees?, un arca. Y viene el diluvio y perece gran parte de la humanidad, solo los bárbaros en las colinas sobreviven. Y entonces, en virtud de esto, al encontrarse Deucalión y Pirra, que es su esposa de Deucalión, reciben el mandato de repoblar la tierra. Era una tarea
impresionante, sabiendo pues, que Deucalión y Picra pues, eran solo una pareja. Y entonces la diosa Artemisa a través de Hermes les manda una orden: recoger los huesos de sus madres, tirarlos tras de sí, y de ahí saldría la cuarta generación de hombres. Y Deucalión no entendía las palabras de la diosa, pero fue su esposa. Es que a veces no escuchamos a la esposa, pero Deucalión sí lo hizo. Y escuchó a su esposa, y su esposa le dijo: oye, ¿qué tal si las palabras de la diosa tienen otro significado? Habría que atribuirles otro significado, interpretarlas. Le cayó el 20 a Deucalión, y dijo: sí, cuando se refiere a los huesos de nuestra madre, primero, cuando se refiere a madre, no se refiere a nuestra madre física, porque tanto mi adorada suegra como mi adorada mamá, quién sabe por dónde quedaron en toda esta hecatombe. Entonces se refiere a Gea, nuestra madre tierra. Y cuando se refiere a los huesos, se refiere a la estructura ósea de la tierra. Y empezaron a recoger piedras, y de ahí surgió la cuarta generación de los hombres. Bueno, ¿qué quiero darte a entender? Que la función de la autoridad es, y más, bueno, incluso de las, si partimos del postulado kelseniano en cuanto que tenemos que aplicar una disposición, tenemos que interpretarla, pues bueno, tenemos que hacer interpretación. Te decía yo que existe este mecanismo, y que lo que yo te propongo es el estudio de los criterios jurisprudenciales emanados de estas instancias, tanto del Tribunal Electoral del Estado de México, que esto ya traigo un debate para que pasemos ya finalmente a la tercera época de jurisprudencia, y bueno, ya a nivel federal vamos a pasar también a la sexta época de jurisprudencia. Y bien, algunos casos relevantes, desde luego que yo te podría citar a nivel iberoamericano, pues el caso Castañeda-Goodman, el caso Yatama, los derechos que deben ser reconocidos por los ciudadanos a los ciudadanos de cada estado, los límites a las decisiones democráticas que no vulneren derechos humanos, el caso Hellman. Entonces podríamos referir muchos. Traigo un ejemplo muy sencillo, si el tiempo me lo permite, es muy sencillo, es un tema de interpretación. Y viene en la tesis 2012, y es un caso donde el Partido Revolucionario Institucional impugna a una decisión del Pleno del Tribunal Electoral del entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Su rubro: medios de impugnación. Para computar el plazo de presentación debe observarse los principios pro homine y pro actione. Oiga, esto no es nada novedoso. Sí, pero se dijo previo a la reforma junio de 2011. ¿Sí me explicó? Entonces, ¿qué significaba esto? Que ya estábamos preocupados en la jurisdicción electoral en aplicar tanto el principio, y sí, les concedo la razón, no debe ser principio pro homine, es principio no pro hombre, es principio pro persona. ¿Sí me explicó? Sí, no debemos ser hasta cuidadosos, y tenemos esa situación. Otra tesis que quiero platicarte rápidamente. Yo dejo la presentación que traigo con ustedes a través del Samudio y la maestra Daniela, por favor, para que accesemos a este tipo de información. En el Tribunal Electoral del Estado de México estamos a sus órdenes para debatir sobre esto. Equidad de género, otro tema. Interés jurídico para promover el juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano. Y cuando alguien me dice: oiga, ¿qué importancia tiene la jurisprudencia? Mira, es como si el día de hoy nos organizáramos y fuéramos a un parque de diversiones y nos subiéramos a una de estas, ¿cómo les llaman?, montañas rusas. Partimos de los planteamientos de una demanda. La demanda contiene hechos. ¿Esos hechos son concretos o son genéricos? ¿Estarás de acuerdo que son concretos? Que el día 1 de julio, que el día 24 de mayo iniciaron las campañas electorales en el Estado de México, que el día 1 de julio se celebró la jornada electoral, que el día 3 de julio se celebraron son hechos concretos. ¿Se me explico? Que se instalaron tantas casillas y que en estas casillas sucedió A, B, C, D, catálogo del 402 del Código Electoral de causales de nulidad. Aplicamos la ley por sus características
no es concreta, es general. Y así como subimos en las montañas rusas, subimos y decimos, subimos a lo general de la norma. Y luego emitimos una decisión. La sentencia es norma jurídica individualizada, vuelve a ser concreta. Dice el derecho para un caso concreto. Y de este caso en concreto volvemos a extraer criterios jurídicos, porque por mucho que nos esforcemos los juzgadores, no hacemos aseveraciones de tipo político, económico. ¿Se acordaba, Saúl, cuando fuimos compañeros magistrados también que nos hacían? No somos tribunales de equidad, resolvemos conforme a derecho. Y entonces volvemos a extraer esos criterios y los volvemos a volver abstractos. Eso es lo que yo te invito el día de hoy, a que volvamos y estudiemos esta línea jurisprudencial que nos proponen los máximos órganos de justicia, al menos electoral, en nuestro país. Por lo que respecta, bueno, traigo en la presentación algunas otras cosas que te quería comentar, por razón de tiempo, vamos a emitirla, y solamente quiero recalcar algo. Existen mecanismos de protección de los derechos humanos, existe un sistema de medios de impugnación al que partidos políticos, al que candidatos pueden acceder, tanto a nivel de la instancia administrativa que organiza las elecciones a través del recurso de revisión, como a través de la instancia de justicia electoral local, que es el Tribunal Electoral, y que serían, a saber, el recurso de apelación, el juicio de inconformidad y el juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano local. Oiga, le faltó a usted los procedimientos sancionadores. Quiero ofrecerte un pequeño diagrama. Si conceptualmente ubicamos una problemática jurídica, sabremos si es una queja, si es un juicio de inconformidad, si acaso una denuncia ante la Fiscalía Especial. Sí. Cuando Champollion, que era un arqueólogo francés, cuando Napoleón invade Egipto, encuentran la piedra Rosetta y encuentran una piedra que traía 3 inscripciones en griego copto, en escritura cuneiforme y en los jeroglíficos que utilizaban esas dinastías de los egipcios, pero no se habían puesto a reflexionar. Los arqueólogos franceses sabían griego, pero no sabían descifrar la escritura jeroglífica. Entonces a Champollion se le ocurrió decir, bueno, ¿y si tienen correlación estos símbolos? Bueno, de ahí viene la piedra Rosetta y pudieron descifrar pues muchos manuscritos. ¿Qué te propongo yo? Ubiquemos conceptualmente a qué se refiere la problemática que tenemos hoy, frente a nosotros como candidatos o como partidos incluso. Si existe una irregularidad en materia electoral, puede o que sea una causa de nulidad, de votación recibida en casilla, una causal de nulidad, y esto se llama derecho procesal electoral y es a través de un medio de impugnación, juicio de inconformidad. Esa misma conducta puede ser un delito electoral y lo vamos a ver ante una fiscalía a través de una carpeta de investigación. A lo mejor la misma conducta puede dar lugar a una denuncia ante la área respectiva del Instituto Electoral y va a dar origen a un procedimiento sancionador, derecho sancionador electoral. Son instancias diversas, a través de procedimientos diversos y que incluso en algunos casos, como en el rebase de tope de gastos, en su momento podía dar lugar a un procedimiento sancionador y podía dar lugar a un juicio de inconformidad que tuviera como lugar declarar nula la elección. Y ahora también una denuncia penal. ¿Sí me explico? Oiga, pero ¿qué la Constitución no dice que nadie puede ser juzgado 2 veces? Aquí sería hasta 3 veces por una misma falta. A ver, son procedimientos diversos, ante instancias diversas, que tutelan y protegen valores y principios jurídicos distintos. Por lo tanto, no se contraponen. Ojo, muchas pruebas que se anexan a una denuncia pueden hacerse valer en un juicio. Yo no veo por qué no. Entonces,
Si nosotros tenemos frente a nosotros alguna conducta que estimamos contraria a derecho, tenemos que ubicar en cuál de estas tres grandes campos se circunscribe. Y bueno, ya para acabar. Finalmente, insisto, es muy fácil hablar en 5 minutos o en 40 horas, pero ya acotarlo a 20, 30 minutos a veces es un poco complicado. Tratamos de ser lo más esquemáticos posibles en aras de beneficiar el tiempo de ustedes en esta exposición. El tema importantísimo de género. Tenemos que rebasar y entender que esto ya no es solo una acción afirmativa, sino que es un verdadero principio constitucional. La humanidad está integrada 50-50, bueno, en términos generales, 50-50, y debemos entender con mucha claridad que debemos de garantizar el acceso, tutelar ese acceso y que esos techos de cristal que a veces se les impone al género, a cierto género, pues deben de ser rebasados para dar igualdad, dar pie a la igualdad de las mujeres en las sociedades democráticas. La cuota de género es solo un mecanismo, el verdadero tema es el principio de paridad de género. Y desde luego que yo quisiera que reflexionásemos, y solamente se los dejo apuntado. Usted más nos viene a dejar dudas, bueno, inquietudes. Decía Hobbes que el hombre es el lobo del hombre, pero también él decía que la curiosidad es la lujuria de la mente, pero eso también lo decía Hobbes. Pero a ver, hablamos sobre el tema de la paridad de género para el registro y hablamos de los bloques de competitividad y algo que ya explicó muy bien y que no voy a repetir el señor presidente, consejero presidente, y que se garantiza para el registro. Hemos tenido, lo sabe don Jesús Quiñones, que se encuentra por aquí, temas importantes y agravios novedosísimos. Te acordarás que veíamos ahí temas que no solamente para el registro, sino también para la asignación. Y esto nos lleva a la importante pregunta si los votos de representación proporcional en su caso le pertenecen al candidato al partido. ¿Sí me explicó? Nos llevaría a preguntarnos ese y otros temas. Si puedo mover en base a este principio de paridad de género el lugar en que te encuentras en la lista. Pero bueno, este y otros importantes temas serán desde luego planteados en las sucesivas medios de impugnación que conoceremos las instancias de justicia electoral. Yo quisiera concluir con otra referencia de la Grecia clásica. No puedo ser menos que eso. Cuando a Aristóteles se le ponen trabas para que en la ciudad de Atenas siguiera perdón, era Platón, para que a Platón, él estaba muy indignado por la muerte de su maestro Sócrates, y empiezan a poner trabas en la ciudad de Atenas, para que él siguiera con sus disertaciones. Estaba por fundar una de las escuelas filosóficas más importantes de la antigüedad, y se acerca a su amigo Academo. Academo le dice: oye, tengo un jardín en las afueras de la ciudad de Atenas, te lo facilito con la única condición de que los ahí congregantes realicen ejercicios intelectuales, es decir, académicos. Y 2, que los ahí congregantes se llamen amigos. El día de hoy yo concurro a este instituto a realizar un ejercicio de corte académico. Con mis aseveraciones, mis pronunciamientos tienen esa característica el día de hoy, ser académicos, y con mis buenos amigos tanto de los partidos políticos como del Instituto Electoral. Por mi parte es cuanto, señor presidente. Muchísimas gracias. Estoy a la orden para cualquier comentario. Muchas gracias, maestro. Quisiera recordar la mecánica de la interacción con el público, tanto el presencial como el que nos sigue por las vías institucionales, electrónicas institucionales. La idea es que podamos escuchar primero a los ponentes y mientras yo iré recibiendo de ustedes las preguntas que nos hagan favor de formular por escrito. Algunas tienen solicitud de datos que eventualmente el ponente podría necesitar. Si no alcanzamos a contestarlas todas, el ponente tendría, y así nos lo han ofrecido, la posibilidad de contestarlas en lo particular mediante también un correo electrónico u otra vía. Entonces, bien importante, si tienen ya preguntas sobre lo expuesto por el maestro Flores Bernal, las pueden ir haciendo llegar mientras escuchamos al maestro Tapia Sebastián y también por las vías electrónicas a través de nuestra cuenta de Twitter del Instituto Electoral del Estado de México. El maestro Miguel Ángel Tapia Sebastián es
licenciado y maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y candidato a doctor en Derecho por la Barra Nacional de Abogados de esta misma universidad. Es especialista en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca, España, y catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM en las materias de Garantías Constitucionales, Amparo y Práctica Forense de Amparo. Cuenta con 11 años de experiencia en materia electoral y actualmente se desempeña como subdirector de Enlace Legislativo en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Le agradecemos mucho su presencia, maestro, y tiene usted la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Disculpen la voz, este cambio de clima me provocó un poquito de dolor de la garganta, pero los saludo con mucho gusto. Estoy agradecido por la oportunidad de conversar con ustedes sobre un tema que considero vital para nuestro bienestar común. Saludo y felicito el esfuerzo y compromiso que encabeza el licenciado Pedro Zamudio Godínez, presidente del Instituto Electoral del Estado de México, y de la maestra Laura Daniela Durán Ceja, presidenta de la Comisión Temporal de Igualdad de Género, así como de las y los consejeros electorales de esta noble institución, por incidir en el actual proceso electoral con inteligencia y experiencia a favor de la igualdad de género y los derechos humanos. Saludo también con mucho agrado al magistrado Raúl Flores Bernal, experto en Derecho Electoral, quien ya nos ilustró con su conocimiento. Reciban un saludo lleno de afecto del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, licenciado Luis Raúl González Pérez, y del maestro Marco Alejandro Hernández Legaspi, director general de Vinculación Interinstitucional, quien por razones de agenda no pudo asistir a este encuentro como habría querido. Bueno, mientras me dirigía a este recinto y mientras repasaba algunos detalles finales de la presentación, pensé sobre lo poco, muy poco, por desgracia, que oímos hablar desde las campañas electorales en marcha sobre la crisis de derechos humanos que vivimos. Parece clara la necesidad de quienes aspiran a una representación popular atiendan la exigencia de la sociedad civil y se comprometan con los mismos derechos humanos. Bueno, para seguir con el buen ánimo, el tema del que hablaremos a continuación es, creo yo, propicio. Se trata de elementos básicos de los derechos humanos. Deseamos que su alcance logre satisfacer, además de nuestro interés, nuestro compromiso en su defensa y promoción. Y bueno, comencemos con lo esencial. Perdón. ¿Qué son los derechos humanos? Digo, ya aquí el magistrado nos habló, no voy a abundar mucho sobre este punto, pero algunos aspectos que sí quiero resaltar son los siguientes. Preparé unas diapositivas. Voy a ir siguiéndolas, de repente me voy a voltear. Sí, está bien, sí, gracias, ¿no? Gracias. Bueno, la locución derechos humanos puede considerarse hoy en día a tal grado difundida que parece a primera vista ocioso detenerse a reflexionar sobre su significado. Sin embargo, justamente por el amplio ámbito de utilización, su contenido se ha tornado impreciso y por ello conviene aclararlo. Es acertada la aseveración de Prieto Sánchez cuando afirma que los derechos humanos son un concepto tan difundido como difuso. Resulta pues evidente afirmar que el contenido mínimo que informa el concepto de derechos humanos es la dignidad humana. Al preguntarnos qué son los derechos humanos, su respuesta iría orientada a describirlos como su fundamento, su objeto, su filosofía, su ideología, etc. Al respecto, Mario Álvarez Ledesma señala que el concepto de derechos humanos, como muchos otros con los que se trabaja en el ámbito jurídico, es utilizado con particular imprecisión. De hecho, para referirse a la idea de derecho humano, se acude a varias expresiones supuestamente sinónimas. Bueno, la diversidad de conceptos que existen sobre derechos humanos trae por una parte confusión y ambigüedad y por la otra parte puede provocar una pérdida gradual de su sentido para poder establecer una concepción universalmente aceptada, así como para alcanzar la fundamentación racional suficiente que evite argumentos meramente emocionales, los cuales, por cierto, han ido en aumento en los últimos tiempos. Aunque en la actualidad la expresión derechos humanos es generalmente aceptada, no hay que olvidar que se han recibido muchas otras denominaciones, de las que a su vez se infieren distintas definiciones por causas de índole histórica, de fundamentación filosófica, jurídica y hasta política, económica y religiosa. Mencionaremos algunas de las acepciones más comunes. Derechos del hombre, entendido el hombre, creo que este concepto ha evolucionado, entendido hombre como humanidad.
¿no?, lo que plantea el magistrado. Derechos de la persona humana, derechos individuales, derechos humanos, derechos públicos subjetivos, derechos fundamentales de la persona, derechos naturales, derechos morales, libertades públicas e incluso en algún momento se les llamó garantías individuales. Hay quienes afirman que decir derechos humanos es una redundancia inútil, en razón de que todos los derechos son humanos, y la razón es de que el derecho está enfocado para los seres humanos, es decir, el arbolito no tiene derecho, es el derecho de la persona humana a tener un ambiente sustentable. Otra de las denominaciones más recurridas es la de derechos fundamentales. Sin embargo, hay una doctrina contemporánea que usa el adjetivo fundamentales para referirse a los derechos que, si bien son del hombre, deben tener y gozar, solo aparecen como fundamentales una vez que el derecho los reconoce y acoge en su misma positividad. Bueno, la Organización de las Naciones Unidas los define como aquellas condiciones de la existencia que nos permiten desenvolver y utilizar plenamente nuestras dotes de inteligencia y de conciencia como seres humanos y satisfacer nuestras necesidades espirituales. Los derechos humanos son fundamentales a nuestra naturaleza. Sin ellos no podemos vivir como seres humanos. Y dentro del documento final de la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, realizada en Viena en el año de 1993, se manifiesta una vez más cuál es el fundamento del tipo de las declaraciones en que participa un número representativo de países de la comunidad internacional. Y afirma, reconociendo que todos los derechos humanos tienen su origen en la dignidad y en el valor de la persona humana, y que ésta es el sujeto central de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, por lo que debe ser el principal beneficiario de esos derechos y libertades y debe participar activamente en su realización. Bueno, para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, derecho humano son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro de un orden jurídico nacional, en nuestra Constitución política, en los tratados internacionales e incluso en nuestras leyes. El término de derechos humanos, ¿nos podemos regresar a la primerita antes? Ahí. Fue hasta la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, que surge en el derecho internacional el término de los derechos humanos, sobre todo como una respuesta ante las atrocidades gravísimas, como ustedes saben, cometidas por Adolfo Hitler, y ante la convicción de que muchas de estas violaciones pudieron haberse evitado de haber existido un sistema internacional de protección efectiva a los derechos humanos, pero no existía. Como les decía, uno de los elementos de este concepto de derechos humanos es la dignidad humana. La dignidad humana entendida como la libertad, la igualdad, como fin último a alcanzar a través del pleno ejercicio y realización de los derechos humanos. El reconocimiento de los derechos humanos como inherentes al ser humano. Y bueno, una vez que hemos establecido ya el concepto de derechos humanos con la aseveración que el magistrado nos hizo y con estos acercamientos, vamos a comentar cuáles son los sujetos de los derechos humanos. Antes de la reforma de 2011, el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señalaba que en los Estados Unidos Mexicanos todo individuo, así lo establecía el artículo 11, todo individuo gozará de las garantías, también hablaba de garantías que otorga esta Constitución, las cuales, decía, no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y en las condiciones en que ella misma la establezca. Esto fue previo a la reforma de 2011, y entonces de ahí derivamos dos conceptos. Hablaba de individuo. ¿A qué se refería individuo? A la persona
física aquellos derechos a los que gozaban los individuos como particulares y que no podían ser restringidos por los gobernantes. Precisamente toda la parte dogmática de la Constitución era garantías individuales, y lo que nos comentaba hace un rato el magistrado sobre la tesis de la incompetencia de origen, no podía proceder el juicio de amparo. Es una cuestión histórica y de técnica jurídica, además de los principios que rigen al juicio de garantías, ¿no? Ahora la Constitución habla de los derechos humanos, pero entonces se refería al individuo como persona física. Algunas acepciones de individuo. Norberto Bobbio nos dice que individuo de la concepción individualista significa que primero está el individuo, se entiende el individuo singular que tiene valor por sí mismo, y después está el Estado, y no viceversa. Ahora, después de la reforma constitucional del 2011, fue un cambio de paradigma completo. Actualmente el artículo 1 de la Constitución establece en los Estados Unidos mexicanos todas las personas. Ya no habla, noten ustedes que ya no habla de individuo. Todas las personas gozarán de los derechos humanos, tampoco habla de garantías individuales, reconocidos en esta Constitución, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio, dice, no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. ¿Cuál es la principal distinción de esta disposición constitucional? Al hablarnos de persona, ya no se refiere únicamente, como decíamos, al individuo, a la persona física, sino se refiere a la persona física y a la persona colectiva. Los sujetos de los derechos humanos, pueden definirse como las personas o grupos de personas a las que va referida la titularidad, el ejercicio y las garantías de los derechos humanos. La garantía entendida como ese mecanismo para poder acceder a su protección, lo que es actualmente uno de ellos, el juicio de amparo, el juicio de garantías, que tiene ciertas particularidades. Bueno, el artículo 6 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que todo hombre, nuevamente entendido como humanidad, estamos hablando de una declaración que ya tiene sus años, tiene derecho en todas partes a ser reconocido como persona ante la ley. Y por su parte, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece en el artículo 17 que toda persona tiene derecho a que se le reconozca en cualquier parte como sujeto de derecho y obligaciones, y a gozar de los derechos civiles fundamentales. Y bueno, dentro de los sujetos, pues tenemos, como les decía, el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo es el titular del derecho respecto del cual se reclama la defensa y garantía, es el que puede exigir el respeto al derecho. El sujeto pasivo es a quien se le reclama el reconocimiento y garantía del concreto derecho humano de que se trate, es el que tiene la obligación frente a un derecho. Decíamos de las ideas contenidas en el concepto de derechos humanos, que está la dignidad humana, las condiciones mínimas que deben establecerse, el derecho y condiciones y oportunidades, la calidad de vida. Bueno, voy a saltarme algunas cosas porque y algunas ya las comentó muy acertadamente el magistrado. Habló de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo que establece el preámbulo, el artículo 1, y quiero referirme específicamente a la dignidad como fundamento. Si podemos adelantar algunas diapositivas. La dignidad humana, que es el sustento moral de los derechos humanos, es inherente a todo ser humano, independientemente de las diferencias de raza, sexo, credo religioso, estatus o forma de vida. No importa, es decir, nacemos con ese derecho, no necesita ser plasmado en una disposición, simplemente tiene que ser reconocido. Incluso el Poder Judicial se ha pronunciado respecto de la dignidad humana, que es un valor supremo establecido en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La dignidad humana es el origen, la esencia y el fin de todos los derechos humanos. Incluso también la Ley General de Víctimas
que establece que la dignidad humana es un valor, principio y derecho fundamental, base y condición de todos los demás, ¿no? Aquí tenemos una imagen, o sea, hasta que la dignidad se nos haga costumbre, ¿no? Ya no tiene que ser incluso objeto de discusión, ¿no? No exactamente de cultura. Vamos al marco histórico, por favor, de los derechos humanos. Bueno, en 1948, que por cierto cumple 70 años, la Declaración el 10 de diciembre Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en 1966 el Pacto Internacional de Derechos Económicos, en el 69 la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también llamado Pacto de San José de Costa Rica, ¿no? Bueno, es como ha evolucionado, está más adelante, como ha evolucionado antes, ya nos pasamos, allí, ¿no? Es como ha evolucionado nuestros derechos humanos. Y bueno, ahora vamos a las características. También la reforma del 2011 estableció con precisión que toda autoridad está obligada a proteger, respetar, salvaguardar los derechos humanos y establece algunos principios que son novedosos: el principio de universalidad, el principio de interdependencia, el principio de inherencia, el principio de indivisibilidad, ¿no? Además son imprescriptibles, inalienables, ¿no? Vamos a comenzar con el de universalidad como una característica. Todas las personas gozamos de los mínimos derechos independientemente, como decía, de la raza, del sexo, la cultura, la religión, la nacionalidad o el lugar en que habitemos. Todas y todos tenemos dignidad y nadie puede estar excluido o discriminado del disfrute de sus derechos. Para ejercerlos y disfrutarlos existe la diversidad de formas de ser, de vivir y de pensar. Bueno, el artículo 55 de la Carta de las Naciones Unidas se refiere a este principio, dice que con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones basadas en el respeto al principio de la igualdad del derecho, de derechos y a libre determinación de los pueblos, la organización proveerá el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivo de raza, sexo, nuevamente, idioma, religión, y la efectividad de tales derechos y libertades. Bueno, también el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos refiere a ese principio. Es importante hablar de un elemento que es la no discriminación. La no discriminación tiene su fundamento en el sistema universal de los derechos humanos, precisamente en esta característica y en este principio. El artículo 1 y 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 2, párrafo 1, el 3, el 26 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el artículo 2, párrafo 2 y 3 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos y Sociales. Bueno, nos brincamos algunas diapositivas, vamos al principio de inherencia. ¿Qué es la inherencia? Este principio que también está establecido en la Constitución. Todas las personas nacemos con derechos que nos pertenecen por nuestra condición de seres humanos. Su origen no es el Estado, lo que les decía, no es el Estado, ni las leyes, ni los decretos o títulos, sino la propia naturaleza o dignidad de la persona humana. Por eso, cuando una ley viola los derechos humanos, se le considera nula, sin valor, porque va contra la misma naturaleza humana. Claro que en nuestro sistema jurídico mexicano pues tenemos mecanismos de protección de los derechos humanos. La indivisibilidad como característica pues son indivisibles porque conforman un todo que no se puede dividir. Tiene una raíz común respecto a la persona, no se puede sacrificar un derecho para defender otro. Es decir, todos los derechos humanos están unidos por un mismo cuerpo de principios y que todos están situados en un mismo nivel, ¿no? El principio de interdependencia como característica son interdependientes porque los derechos humanos están relacionados entre sí. La negación de algún derecho en particular significa poner en peligro el conjunto de la dignidad de las personas. La imprescriptibilidad, como ustedes saben, la prescripción es un medio para adquirir bienes o liberarse de obligaciones, prescripción positiva y prescripción negativa. En este caso los derechos humanos son imprescriptibles, no pueden extinguirse, perderse ni suspenderse por el mero transcurso del tiempo.
La inalienabilidad, se refiere a que no se pueden quitar ni enajenar sus derechos, pues no son parte sustancial de la propia naturaleza humana, es decir, no se pueden vender ni transmitir la posesión o uso de ninguna forma, son irrenunciables. Pasamos, por favor, a los derechos humanos en México, está más adelante. Bueno, hablamos un poquito de cómo es que surgieron del concepto de los sujetos, pero cómo es que están establecidos los derechos humanos aquí en México. La evolución histórica, bueno, históricamente tenemos dos documentos importantes sobre derechos humanos. Uno fueron los Sentimientos de la Nación, de José María Morelos y Pavón en 1813, y por supuesto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Bueno, a ver, ya comentábamos que cuando aparece en nuestra Constitución el concepto de derechos humanos, pues es hasta la reforma constitucional de 2011. ¿Y en qué consistía esta reforma constitucional? Hemos comentado brevemente, pero ¿cómo surge? ¿Por qué se da ese cambio importantísimo en nuestro sistema jurídico? Un cambio de paradigma que vino a cambiar la mayoría de las instituciones y además la forma de interpretar, la forma de juzgar. Bueno, pues hablamos de Rosendo Radilla Pacheco. ¿Quién fue Rosendo Radilla Pacheco y por qué su caso es de suma importancia para México? Bueno, Rosendo Radilla fue un destacado y querido líder social del municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, quien trabajó por la salud y educación de su pueblo y quien fungió como presidente municipal. El 25 de agosto de 1974 fue detenido ilegalmente en un retén militar. Fue visto por última vez en el excuartel militar de Atoyac de Álvarez, Guerrero. La detención y posterior desaparición forzada del señor Radilla fue denunciada públicamente por la familia en el momento de sucedidos los hechos y posteriormente fue denunciada legalmente ante las instancias de Procuración de Justicia nacionales. El 24 de agosto de 1964, Rosendo Radilla fue detenido ilegalmente por un retén, ya lo habíamos comentado. Bueno, el 20 de octubre del 2000, Tita Radilla, que era su hija, impone una nueva denuncia penal por la desaparición forzada de varias personas, entre ellas estaba nuevamente su padre. Interpone un juicio contra las instituciones, una denuncia más contra la desaparición forzada de su padre ante la Procuraduría General de la República. En 2001, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos realiza una investigación misma que concluyó en un informe especial publicado en el año 2001 conjuntamente con la recomendación 26/2001. Se crea la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. Una de las averiguaciones previas investigadas por esta Fiscalía Especial fue el caso precisamente de Rosendo Radilla. Dicha fiscalía fue cerrada posteriormente de forma inesperada el 30 de noviembre de 2006. El 15 de noviembre de 2001 se presentó un caso ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. En 2005 se consigna al general Francisco Quirós Hermosillo como probable responsable del delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o secuestro en perjuicio del señor Rosendo Radilla. Bueno, el 29 de noviembre de 2006 el juez primero militar sobreseyó la acción y, bueno, creo que les estoy dando muchos antecedentes, pero me voy al final. Fue hasta el 23 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos emitió una sentencia sobre el caso, condenando al Estado mexicano por graves violaciones a los derechos humanos, ordenó una serie de medidas de reparación en concordancia con la gravedad de las obligaciones de las autoridades mexicanas que se vieron forzadas a establecer criterios para el cumplimiento de esa sentencia. El caso Rosendo Radilla tuvo un gran impacto en el sistema jurídico mexicano por contener órdenes para que en México se realicen cambios estructurales de gran importancia para la vida pública. Y fue el 10 de junio del 2011 cuando se publica en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en materia de derechos humanos y posteriormente pues la Corte también instruyó una reestructura a todo el Poder Judicial
de la Federación. ¿En qué otros casos el Estado mexicano fue condenado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? Pues también está el caso Castañeda Guzmán con Estados Unidos el 6 de agosto de 2008, el caso González y otras, Campo Algodonero contra México el 16 de noviembre de 2009, el caso Fernández Ortega y otros contra México, el caso Rosendo Cantú y otros contra México, el caso Cabrera García y Montiel contra México. Si algunos de ustedes posteriormente quieren la recomendación o alguno de estos casos, con todo gusto pueden escribirme o a través de las instituciones, de aquí del instituto, les puedo enviar esos documentos. Y bueno, fue así como se hace una reestructura a todo el sistema jurídico. Sí, y bueno, otros artículos que también, porque no solamente fue el 1 constitucional, les decía que cambió toda la parte dogmática se integra del artículo 1 al artículo 29, pero hubo otros artículos que también cambiaron, el 33 por ejemplo, el 89, el 97, el 102, el 103, el 105 que le da la posibilidad a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de interponer acciones de inconstitucionalidad, que no existía, y eso es muy importante porque poco a poco se les va haciendo parte a la comisión en temas, aunque actualmente de acuerdo a nuestro modelo constitucional, pues la comisión no tiene dientes para poder obligar a la autoridad a realizar a realizar su recomendación. Únicamente, como su nombre lo dice, emite recomendaciones que pues la autoridad tendrá, según la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tendrá que cumplir, y si no es posible cumplir, informar por qué causas no es posible cumplir. Hace algún par de semanas, si no mal recuerdo, en el municipio de Choix, en el norte, al presidente municipal se le emitió una recomendación sobre desplazados internos, sobre desplazamiento interno, no cumplió la recomendación, la CNDH no puede hacer nada para obligarlo, lo que sí es que lo llamaron a comparecer ante el Senado de la República para que explicara las causas del por qué no fue posible hacer esa recomendación. Y bueno, para no ahondar, me quedaría aquí, ya estoy sobre el tiempo, y pues estoy a sus órdenes. También de la misma forma dejo con el señor presidente la presentación, y también si ustedes requieren algún documento, cualquier recomendación, cualquier de lo que les vine a hablar, con gusto se los puedo enviar a su correo electrónico. Estoy a sus órdenes, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos está agradecida con el instituto y con todos ustedes. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Reiterarles, estamos recibiendo las preguntas que nos hagan favor de hacer llegar. Ya llegaron un par y ahorita las plantearé a los ponentes. Tenemos todavía aproximadamente 15 minutos para preguntas y respuestas. E insisto, ustedes nos hicieron favor cuando se registraron de dejarnos sus datos para eventualmente poderles enviar información. Una manera concreta sería poderles responder directamente a través de sus correos electrónicos en caso de que no alcancemos o no tengamos tiempo para responder sus preguntas específicas. Por favor. Gracias. Son varias preguntas, entonces no voy a hacer un resumen de las muy completas ponencias que nos presentaron los maestros ponentes. Reiterar nada más, seguramente sí tiene que ver con el ánimo ambiental, estas referencias que nos hacía el maestro Flores Bernal a los clásicos griegos. Finalmente, hasta la democracia la inventaron por allá, ¿no? Entonces vienen muy a juego, o están muy a juego con lo que estamos acá platicando. Y el maestro Miguel Ángel, cuando recién empezaba su ponencia, nos explicaba que el desarrollo de la teoría, la investigación, la postulación teórica de los derechos humanos es de cuño reciente, justo con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y el maestro Flores Bernal me recordaba muy atinadamente que hoy estaríamos celebrando, conmemorando los 73 años del Día de la Victoria, de la rendición de la Alemania nazi el 8 de mayo de 1945, y me hizo recordar otra efeméride que comparto con ustedes. Hoy también estamos celebrando el 265 aniversario del natalicio de don Miguel Hidalgo y Costilla, el padre de la patria. Bien, tengo una pregunta para el maestro Flores Bernal y se las leo para que nos haga favor de contestarla. ¿Son absolutos los derechos políticos? Esa es la pregunta. Y tiene una subpregunta que dice: ¿cómo pueden regularse según el margen de apreciación nacional? Por favor, maestro. Perdón. Muchas gracias. Solamente previo a esto, retomar dos aspectos que me generó también la intervención del maestro, que me antecedió en uso de la palabra, pero que tienen que ver
con el planteamiento de la pregunta. Sí, los derechos humanos necesitan de ser positivados, es decir, estar elevados a nivel de norma para ser reconocidos, para ser tutelados. Ya nos hacían una reflexión. Nosotros lo vemos cuando estudiamos sistemas comparados de protección de derechos humanos. La Carta Africana tiene incluso algunos distintos a los que tiene el Tratado de Maastricht en Europa o los que tiene la Carta Americana. Y esto no significa ni que los africanos tengan más derechos humanos que nosotros, o que nosotros tengamos más derechos que los europeos, o los europeos tengan más derechos sobre alguna otra región del mundo. ¿Por qué? Bueno, tiene su razón de ser histórica y tiene que ver con la pregunta que me están planteando. Digo, si dispongo un poquito del tiempo. Cuando se independizan las 13 colonias americanas, la Convención de Filadelfia emiten su constitución. Y como ya bien nos apuntaban, toda constitución tiene una parte dogmática y una parte orgánica. ¿Qué les pasó a los constituyentes de Filadelfia? Se les olvidó poner parte dogmática. ¿Sí me explicó? No había un capítulo de derechos fundamentales de los americanos. Si nosotros fuésemos estrictamente formalistas, diríamos que lo que no está regulado en la ley no existe. Pues no, déjame decirte que tan tenían derechos fundamentales, que bueno, obviamente en la primera enmienda que hicieron pues fue precisamente corregir esa situación y ponerse derechos fundamentales los americanos. Y esto me lleva a otra reflexión. Sí, la primera referencia a derechos del hombre la tenemos en la Constitución del 5 de febrero de 1857. Hablaba de los derechos del hombre. Y ya para el 5 de febrero de 1917, nuestra Carta de Querétaro, sí nos señala que deben ser, esta Constitución otorgaba, ¿sí me explico?, los derechos a los individuos. Es decir, como si el Estado fuese el que otorgase esos derechos. Bueno, ¿qué tiene que ver con el planteamiento que me hacen el día de hoy? También brevemente decirles que en el caso Hellman, se pusieron de acuerdo para decir que no obstante las atrocidades de los regímenes militares que habían aquejado esa nación sudamericana, ellos hasta en un plebiscito y un referéndum habían dicho que estaban de acuerdo. ¿Sí me explico? Con esas disposiciones. Es decir, la mayoría democráticamente había decidido que la violación de los derechos humanos era tolerable. Entonces la Corte Interamericana dijo, no, esto no puede ser así. Los derechos humanos no están sujetos a voto, no deben ser votados. Bueno, me dicen ahora, ¿son absolutos los derechos políticos? No necesariamente, son derechos de configuración legal, porque es necesario la configuración legal, ¿para qué? Para su plena observancia. En este caso sí es necesario pues contar, sin meterme en mayores temas de los requisitos, bueno, sí es necesario su configuración legal para hacerlos efectivos. Si esto, y su pregunta es, ¿pueden regularse según el margen de apreciación nacional? Sí, pero si nosotros tenemos esa situación en materia de solución de controversias, que antes nosotros como operadores del derecho nos basábamos en criterios de temporalidad, de especificidad, de jerarquización, y decíamos, si el conflicto es entre una norma posterior frente a una anterior, debe prevalecer la posterior. Si tenemos un conflicto entre una norma inferior y una superior, debe prevalecer la superior. Si tenemos un conflicto entre una norma específica y una norma general, debe prevalecer la específica. Afortunadamente ahora la reforma de junio de 2011 nos propone dos herramientas hermenéuticas importantísimas. El principio pro persona en su variante normativa, es decir, entre dos normas que protegen derechos humanos, ¿cuál debo proteger? Y tiene que ver que si es de configuración estrictamente nacional. Dejemos de pensar en esto, pensemos más bien que debemos de acogernos a la norma que más beneficie, que más proteja o que más facilite el ejercicio del derecho fundamental aludido, sea de fuente nacional o sea de fuente internacional. El otro aspecto del principio pro persona es el principio interpretativo, es el carácter interpretativo. Es decir,
entre dos interpretaciones posibles, debo de acoger siempre aquella que beneficie o que proteja o que amplíe o potencie más el ejercicio del derecho político electoral. Pero sí, en conclusión, en mi opinión, no necesariamente la positivación va a dar lugar a esa tutela judicial efectiva. Sí, efectivamente, debemos de enfrentarnos siempre cuando tratamos un tema de derechos humanos, y lo sabe muy bien don Saúl aquí presente, que en un momento me parece que también habrá una excelente presentación de un trabajo que él realiza en este instituto, que él realizó sobre el control de convencionalidad. Debemos de enfocarnos a si es un problema de aplicación de la norma a un acto o es un tema donde está controvirtiendo a la propia norma, acto o norma. Y esto nos va a detonar qué tipo de control ejerceremos, un control legal estricto o un control de convencionalidad o de constitucionalidad en su caso. En mi opinión, a raíz de la reforma junio de 2011, todos los operadores jurídicos debemos de realizar este tipo de ejercicios entendidos como garantizar el pleno cumplimiento, el pleno ejercicio y tutela de los derechos político-electorales del ciudadano. Muchas gracias por su respuesta, maestro. Para el maestro Tapia Sebastián, le preguntan, ¿cómo opera el principio de progresividad en la protección de los derechos humanos? Gracias, presidente. Sí, olvidé comentar ese principio muy importante. Gracias por la pregunta. Precisamente el artículo 1 constitucional habla del principio de progresividad. El párrafo 3 del que les comenté: toda autoridad está obligada a proteger, respetar, salvaguardar los derechos humanos, entre otros principios, el principio de progresividad. ¿En qué consiste ese principio? En que las leyes secundarias que se dicten, posterior a la reforma, no pueden ir en retroceso de los derechos ya adquiridos. Sí pueden ampliar los derechos, pero no pueden menoscabarlos, y esto va íntimamente relacionado con el principio de no retroactividad en perjuicio de persona alguna. Es decir, si ya está regulado, tantos días de aguinaldo en una institución, no puede haber una legislación que diga que son menos, sí más, pero no menos. ¿Por qué? Porque son derechos ya adquiridos, derechos también considerados derechos humanos, ¿no? Entonces, así es como funciona el principio de progresividad. Para adelante, sí; para menoscabar o como retroceso, no. Gracias. Gracias, maestro. Aquí hay una pregunta que es dice aquí, para los dos ponentes, entonces quien quiera responder, o si quieren responder los dos, será mejor todavía. El planteamiento dice: si un principio no está en la Constitución, ¿puedo pedir su defensa si está en un tratado internacional? Creo que se respondió en el comentario anterior. Insisto, depende mucho si se trata de un tema de estricta aplicación del derecho o de una deficiencia normativa o incluso de una norma que sea contraria a algún derecho fundamental, a la norma constitucional incluso. Si existe un derecho que está mejor tutelado o tutelado incluso por un tratado internacional, te ponía el ejemplo de que algunos de las cartas regionales de los sistemas regionales de protección de derechos humanos son distintos. O sea, si tú haces un estudio comparativo de la Carta Americana, de la Carta Europea y de la Carta Africana, vas a encontrar que no son los mismos. ¿Esto significa que en alguna región hay más derechos humanos? No. No necesariamente. Incluso si haces un comparativo con la Declaración Universal, también te vas a encontrar con esa situación. Y si lo comparas contra la Constitución, y esto me lleva a un tema que se llama los estándares internacionales. Si puedo hablar con los estándares internacionales de acceso a la justicia, porque tiene que ver con este planteamiento que me haces. A ver, los estándares internacionales, pues ni son nuevos, porque están en todas las constituciones. Lo que tuvimos que hacer es que a veces algunos estados no realizaban su tarea y tuvimos que subirlos de nivel y llevarlos a la carta regional correspondiente a la Declaración Universal. Pero el derecho a la tutela judicial efectiva, el principio de no aplicación retroactiva, el debido proceso, todos están en las constituciones. No sé si me está explicando. Entonces, si por ahí existe algún derecho humano que esté en un tratado internacional y que no esté considerado, por supuesto que debe aplicarse siempre la norma más benéfica. A eso me refería yo con el principio pro persona en su variante normativa. Gracias. Esta pregunta
la voy a tratar de replantear para convertirla en una sola pregunta, porque está como en varias partes. Como candidata o candidato, ¿solamente puedo acudir a tribunales electorales o también puedo acudir a la tutela de la CNDH y, de ser así, bajo qué argumento? Sí, por favor, don Miguel. Gracias. Bueno, nuestra configuración normativa, de hecho, según lo dispuesto en el artículo 41, si no mal recuerdo, la base sexta de los expertos, establece que en materia electoral se establecerá un sistema de medios de impugnación específicamente para la materia electoral. Incluso dice que darán definitividad a los actos en esa materia. Lamentablemente la CNDH, tenemos programas para la tortura, para desapariciones, pero no para los derechos político-electorales, porque también es una cuestión histórica y una cuestión de que pues los derechos político-electorales tienen sus propias reglas, su propia configuración y sí, y pues existen tribunales establecidos, están los tribunales de cada una de las entidades federativas, la sala superior, sus salas regionales, ¿no? Entonces, de acuerdo a nuestra configuración constitucional, exclusivamente quienes conocen de esas violaciones a derechos humanos es el Tribunal Electoral, de acuerdo a la competencia de cada uno de ellos. Lamentablemente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no puede conocer de estos temas, ¿no? Gracias por la precisión, maestro. Aquí hay una pregunta también muy interesante y que puede ser de tres bandas, maestro. Ya nos decía el maestro hace un rato, este es un espacio académico y en ese ámbito académico, pues lo que estamos es tratando de aprovechar la experiencia, la capacidad docente de ambos ponentes para aprender más sobre estos temas y los que vamos a tratar en mesas futuras. En su opinión, ¿la paridad de género necesitará en algún momento de algún tipo de control que regule un desfasamiento para evitar desproporción futura hacia uno de los géneros por verticalidad u horizontalidad? Se ha cuestionado en algún momento esto. Yo no soy profeta, no soy si bien es cierto, el Prudens Romano, lo platicaba también antes de iniciar mi plática del día de hoy, tenía cuatro facultades, cuatro atribuciones: el cabere, el agere, el respondere y el escribere. Pero era un jurista de calidad excepcional, que incluso legisladores, magistrados lo consultaban. El Prudens Romano tenía esa posibilidad de ver a futuro. Yo diría, al día de hoy, yo creo que es hasta necesaria que exista esa situación de la que ahora podemos estar adoleciendo, de que digamos, bueno, es que este género se está viendo ya demasiado protegido. No es un género que históricamente ha sido en cierta manera relegado, o muy relegado, y entonces yo diría, no es de que ahorita empecemos a ver, oye, a futuro puede que nos genere, bueno, digamos que el día de hoy está plena y cabalmente justificada esa situación. En mi opinión, insisto, es mi opinión, por eso hablaba yo académicamente. Muchas gracias, maestro. Es otra pregunta dirigida a cualquiera de los ponentes que nos quiera responder. Dice, la violencia política por razón de género, al no estar tipificada como delito, ahí valdría la pena. En el Estado de México sí está tipificada como delito, pero bueno, estamos hablando de un ámbito mucho más amplio. ¿Esto, desde su punto de vista, atenta contra los derechos humanos de las mujeres? A ver, maestro. Número uno, sí hay tipificación, y por supuesto que el protocolo para prevenir toda forma de violencia política hacia las mujeres nos habla ahora de esos famosos techos de cristal, famosos o malamente famosos, ¿no? Por supuesto que esto está tipificado y por supuesto que atenta contra, insisto, ese que sí es un absoluto, la dignidad de la persona. Ese sí es un absoluto, ese sí no merece un debate mayor, se atenta contra la dignidad de la persona, en este caso del género femenino. Y bueno, simplemente veamos, el Instituto Nacional para las Mujeres tiene estadísticas interesantísimas del pasado proceso federal 2015. Renuncias, acoso físico. En Tabasco se dio una situación muy deleznable también, en Oaxaca, tenemos todo este tipo de situaciones, y por supuesto que esta situación el Estado mexicano
en su conjunto, es decir, todos nosotros tenemos de colaborar día a día para hacer posible esa humanidad paritaria. Es mi opinión, y que por supuesto que esto es una situación que debe estar protegida en su ámbito más amplio. Gracias, maestro. Para el maestro Tapia, Sebastián, es una pregunta y es una provocación, a ver qué nos hace favor de. Dice, antes de la reforma del 2011 del primero constitucional, ¿no teníamos derechos humanos o no se reconocía? Gracias. Gracias por la pregunta. Sí, por supuesto que teníamos derechos humanos, pero no eran reconocidos. Por eso les platicaba del señor Rosendo Radilla y cómo es que tuvo una instancia internacional, tuvo que obligar al Estado mexicano a reformar no solo su constitución, todo su sistema jurídico para reconocerlos. Sí los teníamos. Hablábamos de garantías individuales que estaban establecidas del artículo 1 al 29. Pero no como derecho humano, ¿no? Creo que después de la reforma de 2011 tuvo otra concepción, otra forma de interpretar y otra forma de juzgar además. Entonces, sí lo sabía, pero no estaban reconocidos. Ahora, después de la reforma de 2011, como les comentaba, todas las leyes secundarias, reglamentos, todo tiene que estar apegado a la Constitución, específicamente a la protección de los derechos humanos, y además se dio un control difuso de la constitucionalidad, porque ahora toda autoridad está obligada a proteger, respetar, salvaguardar los derechos humanos. Ya es una obligación constitucional que se reconoció después de la reforma de 2011, pero sí existían previo a eso. No, a lo mejor no con la intensidad con que se habla de ellos, pero sí existían. Gracias. Gracias a usted, maestro. Tenemos otra pregunta también respecto de derechos humanos que creo que nos podría hacer favor de contestarla. La pregunta es, ¿qué tan viable sería dotar de medios coercitivos a la CNDH para hacer efectivas sus resoluciones? Claro, pues, ¿qué les puedo decir yo? Por supuesto que sería viable, ¿no? En muchas de las ocasiones la Comisión Nacional de Derechos Humanos decíamos, no tenemos dientes, hacemos las investigaciones, llegamos a una conclusión y decimos, hubo violación de derechos humanos. ¿Pero qué creen? No podemos obligar a la autoridad infractora a que cumpla. Es más, ni siquiera otro poder puede hacerlo. ¿Y por qué no les dan? ¿Cuál fue el motivo de por qué la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no tiene esa coercibilidad, ¿no? Porque dicen, existen mecanismos de protección de derechos humanos, existe el juicio de amparo, existe el juicio de garantía. Si medios jurisdiccionales, de los cuales, pues, por supuesto, conoce, pues depende el tipo de amparo, el juez de distrito, los tribunales colegiados o incluso la Suprema Corte de Justicia, que es un órgano constitucional por excelencia, protector de los derechos humanos. Así fue configurado nuestro sistema jurídico. Y entonces, por eso es que el legislador, el poder constituyente, no reforma la Constitución y no le da esa atribución a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque existe ya un mecanismo para poder inconformarse por violación a los derechos humanos. Pues muchísimas gracias a ambos ponentes. Quisiera pedirles un aplauso de parte de todos nosotros para ellos, porque además, por su adecuada gestión y administración del tiempo, vamos así, en tiempo. Les voy a entregar ahora unos reconocimientos a nombre del Instituto Electoral del Estado de México. Me permitiré leer el texto para que ustedes lo conozcan, pero es el mismo para ambos ponentes. Y dice, el Instituto Electoral del Estado de México otorga el presente reconocimiento a cada ponente por dictar la conferencia Conceptos Básicos sobre Derechos Humanos, Derechos Político-Electorales, No Discriminación e Igualdad de Género en el ciclo de conferencias para candidatas y candidatos e integrantes de partidos políticos durante el proceso electoral 2017-2018 en el Estado de México, y está fechado hoy, 8 de mayo, en Toluca de Lerdo. Muchísimas gracias, maestros. Gracias al Instituto.